mi compañero Lord Molécula, aquí en Sin Censura. Grábenos, don David. Tenemos ya en estos momentos en el deck de Sin Censura a nuestro queridísimo Abraham Mendieta, pero antes de que vayamos con él, déjeme darle un poco de contexto de lo que vamos a platicar. Esta semana arrestaron en España al rapero catalán, mejor conocido como Pablo Hasél. Pablo Hasél ha hecho una serie de canciones, de raps sobre la corona española, sobre los Borbones. Él ha criticado a la monarquía española una y otra vez, y en una de sus canciones, en una de sus críticas, señala los actos de corrupción del rey emérito Juan Carlos. Usted lo sabe, el rey Juan Carlos dimite, abdica a favor de su hijo, el rey Felipe VI, imagínese usted, en pleno siglo XXI, en el año 2021, con monarquías en el mundo, pero bueno, dimite contra él. Y esta semana lo arrestan en España por injuriar a la monarquía. Quiero ponerle un extracto de una de las comparecencias a las que asiste precisamente Pablo Hasél. Es muy corta, en la que pues él da a conocer sus alegatos, da a conocer de cómo es que simplemente está expresando sus opiniones, está haciendo una crítica y está siendo perseguido por esto. Adelante, doña Ceci. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles, y son hechos objetivos, independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Eso aparece, como digo, si usted pone Juan Carlos de Borbón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que yo he relatado, tanto estatales como extranjeros. ¿Su finalidad con esta actividad? Denunciar unas injusticias. ¿Y usted defender cree... unos derechos democráticos y unas libertades democráticas. ¿Y usted cree que así lo está consiguiendo? Sí, estoy denunciando, repito, unos hechos objetivos, que son injusticias, y que, como tantos otros medios, he denunciado y voy a seguir denunciando porque los considero injustos. Y bueno, supuestamente, ¿no?, se dice que se tiene libertad de expresión, ¿no? Pues a la vista está que esto no está siendo respetado. Entonces, se me está exigiendo que yo no cuente unos hechos sobradamente probados. Y luego, qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que desee bombas a catalanes, que desee bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, yo hoy no estaría aquí sentado, como no están sentados todas aquellas personas que sí tienen total libertad de expresión, y al final va a parecer que es mi culpa que se hayan asesinado a inmigrantes o se hayan vendido armas a Arabia Saudí, y que asesinar inmigrantes sale gratuito, y denunciar un hecho objetivo puede costarme la prisión. Me llamo Pablo Hasél y soy un rapero del Estado español. Dice la monita esta, ¿con qué finalidad? Pues, ¿cómo? ¿Con qué finalidad? Es inaudito esto, y se lo digo desde un programa que se llama Sin Censura. Grábenos, don David, para primero ofrecerle una disculpa a Abraham Mendieta, quien tenemos en el deck de Sin Censura desde hace rato, y que ha esperado pacientemente, y para darle la bienvenida a un amigo, a un analista político, y para su servidor, el español más mexicano que conozco. Abraham, ¿cómo te va? Muy bien, querido Toño. Tú sabes que yo por ustedes espero lo que haga falta. Eso no es ningún problema. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes Sin Censura. Es fantástico poder platicar de estos temas con alguien que está tan cercano precisamente a la justicia social. Te voy a ser perfectamente honesto, Abraham. Ayer que me entero, esta semana, que el presidente López Obrador lo pone en la conferencia de prensa mañanera, que hace llamados a que liberen a Pablo Hasél, luego de que fue detenido, de que está arrestado por hacer raps en contra del rey emérito. Imagínate tú, Juan Carlos, yo no me la creía, te juro que no me la creía, que en España te puedan detener, te puedan arrestar y te puedan acusar formalmente de un delito por hablar mal de la corona, del rey, de la reina en su momento, ¿no? Pues ¿qué estamos en el siglo XV o estamos en 2021, Abraham? Pues es que hay que entender que este problema viene como mínimo desde hace 90 años. El 14 de abril se cumplen.
90 años desde que un grupo de valientes demócratas republicanos intentaron ponerle una solución a ese modelo de gobierno y representación de Estado anacrónico que España tuvo durante siglos, la monarquía. El 14 de abril de 1931 se promulga en España la Segunda República y el rey sale corriendo, huyendo del país en ese momento. Durante 5 años, del 31 al 36, España fue una de las repúblicas más progresistas, más a la vanguardia de toda Europa, con leyes que separaban la Iglesia del Estado, con leyes que alejaban el pasado monárquico, con leyes que implantaban la justicia social, el reparto más equitativo de la tierra y la riqueza, y sin embargo, hace 85 años todo se empezó a romper. Y un grupo de fascistas, encabezados por Francisco Franco, Queipo de Llanos y unos cuantos brutos más, dan un golpe de Estado contra ese gobierno democrático, contra esa Segunda República, y empieza la Guerra Civil Española, que aún hoy tiene a miles de españoles republicanos en el exilio en todas partes del mundo, y especialmente en México, que recibió a nuestros mejores hombres y mujeres con los brazos abiertos, a la gente que defendió la libertad y la democracia, a la gente que se enfrentó a una monarquía anacrónica y medieval. Lo que vemos ahora con Pablo Hasél es el reflejo directo de un sistema, sobre todo jurídico y administrativo, de un sistema de Estado que lo que hace es reproducir las instituciones que desde el 36-39 hasta el 75 se mantuvieron en España con la dictadura franquista, ¿no? Y los mismos jueces, que eran jueces durante la dictadura franquista, como dice mi amigo Juan Carlos Monedero, un día se despertaron franquistas y al día siguiente ya eran demócratas, y todo el aparato institucional y jurídico del franquismo se mantuvo en España. Y se mantuvo en España a pesar de que hubo gobiernos mayoritariamente representados por partidos de izquierda, e incluso se mantiene en España hoy, que tiene el gobierno, si me atrevo a decirlo, desde la transición a la democracia más a la izquierda que yo puedo recordar, con el Partido Socialista a la cabeza y con Podemos como un aliado principal. Lo que estamos hablando no es un problema de gobierno, estamos hablando de algo mucho más grave, de un problema institucional y de Estado, de unas instituciones que vienen como herencia directa de la dictadura franquista, querido Toño. Y estaba leyendo en la Constitución española, le voy a pedir a don David que nos grabe con esto, que sí se garantiza, mi querido Abraham Mendieta, en todo caso, sí se garantiza la libertad de expresión, y en ningún momento, me parece que es en ese artículo 20, en ningún momento se habla de, oiga, aquí usted no puede hablar de la monarquía, oiga, usted no puede hacer esto. Nos estás dando un panorama muy importante de la España que se vive hoy, ¿no? Una España que tuvo que sufrir años y años de fascismo con el régimen de Francisco Franco, una España que intentó hace ya casi 100 años buscar una república, hacer una república democrática, dejar atrás a la monarquía, y un país que es considerado ante la opinión pública internacional como un país de primer mundo, y aquí lo estoy viendo, es el artículo 20 de la Constitución española, en el que se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, cualquier medio de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún momento se habla de no hacer alusiones a la corona, en no criticar, pero es lo que según el mismo Pablo Hasél critica, cuestiona, acusa, que en las escuelas públicas o privadas se le presenta a los niños, a la opinión pública española, que está bien tener una monarquía, y que es una monarquía que en ningún momento acabó con el fascismo en España. ¿Qué sigue ahora para España, querido Abraham Mendieta? ¿Ustedes podrán en algún momento poder respirar algún tipo de aire de libertad, lejos de estas estructuras monárquicas y conservadoras? Yo lo que voy a decir en España sí me podría suponer un problema si lo dijera en la tele española. A ver, Juan Carlos, el rey emérito, el que se fue rodeado de casos de corrupción de la representación de la corona española, es herencia directa de Francisco Franco. Y tanto que él y su gente, cuando
ven que la dictadura se termina, dicen que todo está atado y bien atado. Y tanto que Juan Carlos, el rey emérito, jura los principios del movimiento nacional, que quiere decir básicamente que juró los principios, ser leal a los principios de la dictadura franquista antes de tomar posesión. Fíjate que hablabas de la Constitución y es muy interesante ese proceso. Cuando termina formalmente la dictadura en España, hay ciertos poderes que acumulan todavía una relevancia brutal, entre ellos el ejército y la iglesia. Cuando se pretende construir la nueva Constitución, es muy importante entender que ahí meten a la monarquía y que hacen votar toda la Constitución como paquete, o sea, de quieren la Constitución y el rey o seguimos en la dictadura. Fue una trampa de los padres de la Constitución, principalmente de los conservadores, de Manuel Fraga, ese fundador del Partido Popular que había firmado de su propio puño y letra sentencias de muerte, y tantos otros que dicen no va a haber manera de imponerle al pueblo español la monarquía, así que preguntemos no si democracia, no si república, preguntemos solamente o sigue la dictadura o tenemos una constitución democrática pero con reyes. Y ese referéndum, donde ganó la constitución democrática pero con reyes, porque no había de otra, porque era de a huevo, ni siquiera nuestros padres votaron, mis papás, y ya tienen una edad considerable, aunque son unos jovenzuelos, mis papás no votaron por esa constitución. Hace 50 años que se votó esa constitución, además con trampa y sin alternativa, una constitución que tiene determinados derechos sociales muy avanzados, sí, pero porque solo están en el papel. La Constitución española reconoce el derecho inalienable a una vivienda, la Constitución española reconoce que cualquier ser humano tiene derecho a determinadas cuestiones fundamentales y que la riqueza de todo el país, pública o privada, está al servicio del interés general. La Constitución reconoce cosas maravillosas, pero pues no se cumple. Y el tema de la monarquía fue un adendo, un añadido que hicieron los militares y la iglesia y que ni siquiera preguntaron a la ciudadanía, lo metieron todo en el referéndum y era como o constitución con rey o seguimos en la dictadura. Por eso quien me diga que esto emana de un sistema democrático, pues es una mentira. Estas son las consecuencias de terminar a medias con la dictadura franquista. Y te voy a dar un último dato, querido Toño. Después de Camboya, España es el segundo país del mundo que más personas tiene sin identificar muertas en fosas comunes, asesinadas por la dictadura en fosas comunes sin reconocer. Todavía nosotros no hemos tenido un proceso de memoria histórica donde nuestros mejores hombres y mujeres que lucharon por la libertad y que fueron asesinados en una guerra y en una dictadura aún siguen en cualquier lugar del país, en cualquier cuneta del país sin identificar. Qué terrible esto que nos cuentas. Estos rezagos y lo mucho que tienen ustedes que seguir peleando como pueblo español, nosotros como ciudadanos del mundo, para que acaben este tipo de estructuras. Te insisto, para nosotros esta idea de una monarquía es verdaderamente ridícula, ¿no? Tal vez nosotros americanos, ¿no? De América, del continente americano, mexicanos, estadounidenses. Pero no te preocupes, también para nosotros. Sí, lo sé, ¿no? Aunque, querido Abraham Mendieta, sí hay uno que otro por ahí que es... pro conservadurismo en España, pro monarquía, ¿no? Sí, pero incluso cuando uno ve las investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el Centro Público Español, podríamos decir nuestro equivalente al INEGI, la inmensa mayoría de la gente prefiere república antes que monarquía. Y tal es así que cuando hace unos 10 años república fue mucho más mencionado que monarquía en la encuesta del CIS, ya dejaron de preguntar. Para que te hagas una idea, ¿no? Ya dejaron de hacer la preguntita cuando empezaba a darle la vuelta la preferencia republicana. En este momento la inmensa mayoría de los españoles son republicanos. Por supuesto que sigue habiendo reductos de la dictadura franquista y del conservadurismo más medieval que siguen creyendo que la monarquía es una solución interesante a la representación de la jefatura del Estado. Yo no puedo entender que una persona por nacer en el seno de determinada familia represente automáticamente la jefatura de un Estado democrático, y más cuando lo digo con mucho respeto, y espero no cometer un delito en España con esto, cuando el papá de nuestro actual rey, siendo rey, utilizó
la jefatura del Estado para hacer negocios privados en Arabia Saudita, para irse de cacería a África y para tantas otras cosas que luego nos hemos ido enterando y que además los medios de comunicación ocultaron de manera deliberada durante 35 años. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Juan Luis Cebrián, el director del diario El País, porque cuando le preguntaron hace como un año, Jordi Évole en Salvados, él dijo que era su obligación defender el proceso institucional en España. Básicamente estaba justificando que el diario El País nunca publicase nada en 35 años sobre los casos de corrupción de la corona. ¡Qué barbaridad! Y le voy a pedir a don David que nos grabe con lo que te voy a preguntar, Abraham, con lo que nos estás contando. En efecto, el rey emérito de España, el rey Juan Carlos, está acusado de corrupción. Esto es una nota que le ha dado la vuelta al mundo y que sí es real, eso sí pasa. Por eso se tuvo que autoexiliar y por eso es que no está en España en estos momentos. Llegó un punto en el que tuvo que pagar, si no me equivoco, una multotototota, y continúa esta investigación de los fiscales de la Corte Suprema Española por corrupción al rey Juan Carlos. Pero lo que tú nos comentas, Abraham, que a lo mejor y tú puedes incurrir en algún tipo de irregularidad en tu país, pues te lo quiero preguntar abiertamente. Si no quieres responder, te lo respetamos aquí en Sin Censura, pero con lo abierto que tú eres y con las denuncias que tú constantemente has hecho, ¿enfrentarías algún tipo de problemas en España? ¿Estás acusado de algo en España? No, la verdad es que no. Yo puedo decir abiertamente que el rey está vinculado a un proceso judicial por corrupción, que estoy totalmente en contra de lo que representa la monarquía, pero efectivamente cuando llegas a los límites a los que llegó Pablo, que son muy concretos de difusión pública, pues entonces sí se puede enfrentar a un problema judicial, sobre todo cuando un juez, especialmente de derecha y especialmente conservador, insinúa que en tus palabras hay un deje de violencia. Eso es lo que pasó realmente con Pablo Hasél. El tema de injurias a la corona se mezcla con, no voy a decir el nombre concreto del delito, pero con algo así como apología a la violencia, y en ese caso es cuando un juez decide que tiene consecuencias penales. De todas maneras, el tema de Pablo no es nuevo. Pablo lleva en este problema como desde 2012, 2013, que empezó a recibir las primeras denuncias. Recordemos que cuando llega la derecha la última vez al poder en España, el Partido Popular en la presidencia corruptísima de Mariano Rajoy, una de las medidas que instauran es la ley Mordaza. La ley Mordaza fue una ley súper represora que además justificó que a nosotros en las marchas nos mandasen a la policía a golpearnos, y yo creo que es un reto del nuevo gobierno de izquierda que tiene España darle una vuelta completa a todo ese aparato represivo del Estado. Por eso yo te decía, Toño, no es un problema del gobierno español, es un problema del Estado español, es un problema mucho más profundo, mucho más grave. En España hay un gobierno de izquierda que está haciendo lo posible porque con la institucionalidad semidemocrática que tiene España se respetan las libertades y las garantías. El propio vicepresidente de la República, Pablo Iglesias, salió en contra de la sentencia, pero en un sistema donde de verdad tienes una separación de poderes que más o menos sí funciona, pero con unas instituciones y unos jueces heredados del franquismo, siempre se van a dar este tipo de casos. Recuerdo hace 8 o 9 años un juez que se llamaba Fermín Calamita, no se me va a olvidar ese sinvergüenza, que impidió la adopción a una pareja de mujeres homosexuales, de lesbianas, de un niño, y al final se le pudo procesar y al final se le pudo inhabilitar 10 años por su mala fe, pero la verdad es que el sistema institucional y administrativo en España pues juega por la libre, y eso no es ni malo ni bueno. El problema es que tenemos jueces que vienen de la dictadura. Qué barbaridad, y qué orgullo tenerte aquí en Sin Censura. No te nos vayas todavía, Abraham, sé que estás muy ocupado, claro, pero regálanos una última pregunta, un último planteamiento, y le pido a don David que nos grabe, porque ¿sabe usted que nos ve y que nos escucha cuántas veces le hemos mentado la madre a Trump en Sin Censura siendo presidente? En ningún momento nos censuraron en Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución nos protege aquí en Estados Unidos con nuestra libertad de expresión. Ni se diga, señoras y señores,
de las críticas de los ultraconservadores al presidente López Obrador. Ya se nos olvidaron las amenazas que hizo, por ejemplo, Gilberto Lozano. Estas amenazas que hacía de golpes de Estado, que fue a una base militar, que aseguró, esto está grabado, eso es otra cosa, Gilberto Lozano está grabado diciendo que tiene gente que se podría hacer estallar en el Senado y cosas así, situaciones terribles del mismo líder de Frena. Y es por eso que le quiero, antes de que se nos vaya, preguntar al analista político Abraham Mendieta, que vive en México, que vive la realidad de México y que ha vivido la realidad de esa censura en España. ¿Tú, Abraham Mendieta, consideras que hay censura en México? Bueno, por supuesto que hay elementos estructurales de censura. Por supuesto que hay grupos muy poderosos que pueden limitar tu libertad de expresión. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por supuesto que los grandes medios de comunicación tienen la capacidad de limitar tu libertad de expresión, anulando tu pluma, no invitándote a su espacio, no abriendo debates sobre temas que están en boga. Por supuesto que los grandes consorcios económicos tienen capacidad de limitar tu libertad de expresión, haciéndote una guerra de abogados, como puede hacer Claudio X con sus miles de abogados, sus miles de amparos y sus miles de millones de pesos donados por el empresariado. Pero lo que creo es que precisamente por primera vez en México, desde el poder institucional, desde el Estado, se está haciendo lo posible y lo imposible por garantizar la libertad de expresión para todas y todos. Y lo que me sorprende es que los que más ejercicio hacen de su libertad de expresión, los que aparecen todos los días en los periódicos, los que escriben en todos los periódicos, los que aparecen todos los días en televisión, esos son los que dicen que en México se limita la libertad de expresión. A canijo, pero entonces para ellos la libertad de expresión es únicamente hablar ellos. Por primera vez hay un gobierno que se está tomando en serio el respeto a la libertad de expresión, rozando incluso, como tú decías, con Gilberto Lozano la sedición, Yo no me hubiera imaginado lo que las palabras de Gilberto Lozano hubiera generado en España, ¿no? Metiéndose en los militares, insinuando un golpe de Estado, eso tiene consecuencias. En España hace unos cuantos meses un grupo de policías insinuó en un grupo de WhatsApp algo similar e inmediatamente dieron de baja a varios mandos policiales, porque lo que hizo Gilberto roza la sedición, la traición a la patria, la traición a la democracia. Y en ese sentido, yo creo que México avanza a lograr la libertad de expresión, pero por supuesto que tiene límites muy claros. Tiene grupos de poder que prácticamente lo impiden, grupos económicos, grupos mediáticos, y para qué nos vamos a engañar, grupos fácticos. Hemos tenido en México 133 asesinatos de periodistas desde hace 10 años hasta hoy. Así que, pues sí, estamos hablando de algo relativamente importante, ¿no, querido Toño? Pues qué bueno que lo podemos plantear así, querido Abraham Mendieta. Exactamente eso me refería, ¿no? Me refería a la censura directamente desde el Estado, desde el gobierno, que yo le voy a ser perfectamente honesto, sí existió en su momento en México, pero al margen de la ley. Esa censura existió hasta cierto margen de la ley, no abiertamente se perseguía a periodistas. Yo estoy aquí en los Estados Unidos debido a unas amenazas, pero no fue directamente en el sexenio pasado Miguel Ángel Osorio Chong el que me habló, me dijo, oye, Toño, no, o sea, pues todo lo hacen al margen de la ley. Lo que está aquí en cuestión es lo que está pasando con Pablo Hasél. Pero bueno, queridísimo Abraham Mendieta, no sabes lo muy agradecidos que estamos contigo por estos compartidos que haces con nosotros. No sé si nos puedas también hablar de los lugares en los que la gente te puede ver, te puede escuchar, te puede leer en otro tipo de plataformas. Claro, querido Toño, pues como tú sabes, yo soy un activo usuario de redes sociales. Me pueden encontrar en mi página de Facebook, Abraham Mendieta, en mi usuario de Twitter, Abraham Mendieta, con una sola M, y en mi usuario de Instagram, Abraham Mendieta R, con doble M, ¿no? Y ahí estoy a la orden para seguir discutiendo este tema que a mí me duele y que a mí me apasiona, porque evidencia los límites de la transición democrática en España. A veces se hace creer, sobre todo en ciencia política, en una disciplina bien tramposa que se llama la transitología, que la transición a la democracia española fue ejemplar,
fue perfecta y fue maravillosa y terminó la dictadura y llegó la democracia, y eso no es cierto. Eso no es cierto porque aún nuestros abuelitos y bisabuelitos siguen asesinados y tirados en cunetas en cualquier parte del país sin identificar, porque aún tenemos miles de ciudadanos españoles exiliados en México y en cualquier parte del mundo por defender la libertad y la democracia, porque tuvimos 800 asesinados durante la transición a la democracia, En las marchas que defendían la democracia y la justicia, los militares y la dictadura asesinó a 800 hombres y mujeres de buena voluntad, estudiantes universitarios, sindicalistas y luchadores por la democracia de todo tipo. Así que cuando me dicen que España es el modelo perfecto de transición de la dictadura a la democracia, a mí me duele. A mí me duele porque en ese proceso, primero, perdimos nuestra memoria histórica, y segundo, perdimos a 800 hombres y mujeres asesinados bajo las balas más cobardes del fascismo. Así es. Y yo te quiero decir, Abraham Mendieta, que me da mucho gusto que te tengamos en las Américas, en el continente americano, y que a mí me da mucho gusto vivir aquí en Estados Unidos. Me da mucho gusto que usted en México también pueda vivir una verdadera libertad en estos momentos. Claro, con sus muchas limitantes al margen de la ley, pero al fin y al cabo vivimos en un país libre. Abraham Mendieta, analista político, y pues déjame decirlo así, una vez más, el español más mexicano que conozco. Yo, bueno, creo que eres el Rocío Dúrcal de los medios independientes, querido amigo Abraham Mendieta. Pues muchas gracias, querido Toyo. Es para mí un placer estar siempre contigo, con Vicente, con Meme, con los compañeros acá en este espacio maravilloso, sin censura, rompiendo la brecha que algunos grandes consorcios económicos y mediáticos nos quieren imponer. Un abrazo, Abraham Mendieta. Muchas gracias. Mucho. Y bueno,